En el polo sur de nuestro planeta, se ubica la zona más remota e inexplorada de la Tierra, el continente antártico. Tan explorada como habitada, la Antártida se corona con el título de la zona más desolada y misteriosa del planeta, así como la que menos presencia humana ha tenido a lo largo de la historia. Ello se debe a las extremas condiciones ambientales del continente, es considerablemente más frío que el Polo Norte y es básicamente un gigantesco desierto de hielo, donde la vida animal y vegetal brilla por su ausencia en la mayor parte de este territorio. No es extraño que siendo un sitio tan alejado de la civilización, la Antártida sea objeto de un sinfín de enigmas y misterios que envuelven a sus más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Y dado que la exploración científica en la zona se encuentra muy limitada, precisamente por lo aislado del continente, resulta difícil para los científicos dar respuesta a muchas de las preguntas sobre este antiguo y helado continente. Pero incluso la Antártida ha sido material para la difusión de muchos mitos y leyendas, nutridos en gran parte por el desconocimiento de sus territorios. Desde portales al interior de la Tierra, habitantes hostiles, hasta un supuesto muro de hielo interminable. Estas son solo algunas de las tantas leyendas que se pueden encontrar en la red. Sin embargo, el día de hoy no te hablaré de esos mitos, sino de misterios reales y enigmas que no han podido ser explicados por la ciencia, y que se mantienen como un misterio hasta nuestros días. Acompáñame a un paseo por el sitio más frío e inhóspito del planeta. Quédate, porque esto es Si te gusta la geografía, es posible que hayas notado una diferencia entre los polos norte y sur de la Tierra. Además de la ubicación, por supuesto, la principal diferencia entre ambos radica en que, mientras el polo norte es prácticamente un mar congelado, el polo sur, en realidad, está contenido dentro de un auténtico continente. Lo que sucede es que la Antártida está situada completamente en el hemisferio sur, es decir, se encuentra en la zona más austral del planeta, de manera que en su interior contiene el polo sur geográfico de la Tierra, por lo que de manera coloquial y por extensión, la Antártida es también conocida como el Polo Sur. Para los científicos, es un misterio el por qué el continente antártico terminó por desplazarse hasta ocupar el hemisferio sur. Asimismo, tampoco se tiene información sobre cómo es que ocurrió este desplazamiento o cuál fue el evento que lo desencadenó. Sabemos que unos 300 millones de años en el pasado, los continentes tenían una configuración diferente a la actual. Durante mucho tiempo, todos los continentes estuvieron unificados en un solo supercontinente al que se le ha bautizado como Pangea, cuyo significado es literalmente, toda la Tierra. La información disponible en la red sobre el pasado geológico del continente antártico, sugiere que este formó parte del supercontinente Pangea, encontrándose de cierto modo, unido a Australia, lo que explica el por qué la forma de ambos continentes es coincidente. Hace más de 170 millones de años, durante la era Mesozoica, cuando los dinosaurios habitaban la Tierra, y tras la fragmentación de Pangea, la Antártida ya formaba parte central del supercontinente Gondwana. Durante el Triásico y el Jurásico, Gondwana se desmembró gradualmente y la Antártida se formó como la conocemos hoy en día, hace unos 25 millones de años. La Antártida no siempre fue fría, seca y con capas de hielo. En varios puntos de su larga historia, estaba más al norte, experimentaba un clima tropical o templado, estaba cubierto de bosques y habitada por varias formas antiguas de vida. Luego de millones de años, los continentes se separaron hasta llegar a la configuración actual, sin embargo, la Antártida fue el único de ellos que se desplazó demasiado hacia un hemisferio, el hemisferio sur, de tal forma que se colocó en la zona más austral del planeta, lo que inevitablemente provocó que se congelara y quedara sepultado bajo gruesas capas de hielo que cubren el 98% de su superficie. Las razones por las cuales la Antártida fue el único pedazo de tierra que se desplazó al sur continúan siendo un misterio. ¿Qué clase de fenómeno provocó su desplazamiento hacia el Polo Sur? ¿Por qué fue el único de los continentes en moverse de esa manera? ¿Por qué en el Polo Norte de la Tierra no se ubica un continente igual que en el sur?
Aunque el desplazamiento de las masas continentales a través del tiempo se explica mediante la hipótesis de la deriva continental, lo cierto es que estas preguntas continúan sin una respuesta y el misterio aún está vigente. Como se mencionó anteriormente, la Antártida estuvo durante millones de años formando parte del supercontinente Pangea, y posteriormente de Gondwana, lo que significa que al igual que todas las demás masas continentales, estuvo repleta de vida en su interior, favorecida por un clima más tropical o templado. Grandes bosques y selvas se extendieron a lo largo del continente, albergando numerosas especies de flora y fauna que vivieron, evolucionaron y se extinguieron durante cientos de millones de años. Luego entonces, si la Antártida fue en algún momento de su historia, el hogar de numerosas especies de vida, es posible que aquel helado páramo estéril que conocemos hoy en día, contenga grandes yacimientos de fósiles de numerosas especies de vida. Incluso podría contener fósiles de varias especies de dinosaurios que no han sido descubiertas, o por lo menos, en teoría debería ser así, pues insisto, la Antártida estuvo cubierta de vida en el pasado, vida que hoy está extinta, pero sus restos deberían estar enterrados no solo bajo la roca del continente, sino además, bajo las gruesas capas de hielo polar, lo que hace que sea prácticamente imposible encontrar los fósiles que deberían estar ahí. Aún así, se ha logrado descubrir varios fósiles de plantas, aves y especies marinas en el suelo del continente antártico. Por su parte, a pesar de las duras condiciones ambientales del continente, se sabe que numerosos microorganismos conocidos como microorganismos antárticos habitan este territorio, atrapados en el hielo presumiblemente desde hace millones de años. Las bacterias que viven contenidas en el interior del hielo antártico representan un riesgo significativo, ya que podrían ocasionar peligrosas enfermedades que no conocemos y que no serían fáciles de combatir por lo desconocidas que son para la ciencia. Este problema se ha incrementado con el deshielo de los glaciares polares a causa del calentamiento global, pues dichos glaciares pueden liberar ingentes cantidades de microorganismos prehistóricos que podrían ocasionar enfermedades desconocidas y potencialmente peligrosas. Para que algo pueda sobrevivir en las duras condiciones antárticas, son necesarias condiciones anormales, palabra que describe muy bien a muchas de las inusuales especies que habitan en la Antártida. Entre las especies de animales que conocemos y que habitan esta región, se encuentran los pingüinos, ballenas azules, orcas y calamares. Sin embargo, fuera de estas pocas especies, no existe evidencia de que el continente se encuentre habitado por otros vertebrados terrestres. En su mayoría, la vida en el continente antártico es microscópica, aunque hay algunas especies como las arañas de mar gigantes, que habitan en sus aguas y que pueden medir más de 30 centímetros. Estos extraños seres que en realidad no son arácnidos, son mucho más grandes que sus versiones que habitan en zonas más ecuatoriales, sin que nadie pueda explicar por qué. Tan raras como sorprendentes pueden ser las especies que habitan en las aguas antárticas. Una de las especies más impresionantes que habitan el continente blanco, son los tardígrados, conocidos también como osos de agua. Si creías que las cucarachas eran organismos muy resistentes, quizá deberías voltear a ver a los tardígrados. Estos son organismos extremófilos, o mejor dicho, resistentes a las condiciones más extremas. Estos animales diminutos son capaces de sobrevivir a la congelación, agua hirviendo, y la falta de alimento y agua. En escenarios hostiles o fatales para la mayoría de las formas de vida, los tardígrados han mostrado una resistencia casi indestructible. Además, como cereza del pastel, estos organismos han demostrado tener la capacidad de sobrevivir a la exposición al vacío del espacio, razón por la que a menudo se les cataloga como seres indestructibles. Si animales tan extraordinarios como los tardígrados habitan en la Antártida, ¿qué otros organismos impresionantes existirán bajo las gruesas capas del hielo? ¿Recuerdas a las arañas de mar gigantes de las que te hablé en el punto anterior? Como ya se dijo, las arañas de mar antárticas tienen un tamaño que fácilmente supera los 30 centímetros,
Esto las hace mucho más grandes que las arañas de mar que habitan en otras zonas del planeta alejadas de los polos. Formalmente son conocidas como picnogónidos. Las arañas de mar son un primitivo grupo de artrópodos marinos, pero no son técnicamente arañas. Muy a menudo, las arañas de mar son pequeñas criaturas crípticas. Sin embargo, en el Océano Austral y el Océano Ártico, las arañas de mar crecen enormes, pero no son las únicas que lo hacen. Los océanos polares están inundados de criaturas de tamaño inusual, incluyendo copépodos, equinodermos y ciertos moluscos que crecen más grandes que sus parientes más ecuatoriales, gracias a un fenómeno llamado gigantismo polar. Si bien es cierto que el fenómeno ocurre en ambos polos del planeta, lo cierto es que el gigantismo polar es un gran misterio. Aunque se han propuesto varias hipótesis para explicarlo, ninguna ha sido probada todavía. De manera general, se cree que el agua fría puede contener más oxígeno disuelto que el agua caliente, y el contenido de oxígeno del agua de mar cerca de la costa de la Antártida es especialmente alto. Además de eso, las temperaturas más frías ralentizan los metabolismos de estas criaturas de sangre fría, y metabolismos más lentos consumen menos oxígeno. Estos factores se combinan para hacer que las arañas de mar sean de gran tamaño, debido a que las arañas marinas dependen de la difusión simple para obtener oxígeno. Este sistema no funciona bien en los organismos de cuerpo grande a menos que haya una gran cantidad de oxígeno disponible. Hasta ahora, los resultados parecen apoyar la hipótesis del oxígeno para el gigantismo polar, ya que los resultados muestran que a las grandes arañas de mar les va mal en el agua con poco oxígeno. De cualquier forma, la investigación está lejos de cerrarse y en la actualidad sigue siendo un enigma que envuelve a la fauna de los círculos polares. Un fenómeno similar ocurre con los animales que viven en las zonas más profundas del océano. Se denomina como gigantismo abisal y envuelve a las criaturas que viven en los abismos de los océanos del planeta, y, al igual que el gigantismo polar, carece de una explicación cierta. En el primer punto de este video, te comenté que las razones por las cuales el continente antártico terminó por desplazarse hacia el sur, hasta situarse en el polo sur del planeta, son hasta ahora desconocidas para la ciencia. Sin embargo, parece que millones de años en el futuro, el continente antártico saldrá del polo sur de la Tierra y se moverá hacia el norte, aproximándose de nueva cuenta a Australia. Esto en efecto, provocaría el descongelamiento del continente, revelando de esta manera, los secretos que quedaron sepultados en él, durante millones de años cuando se posicionó en el hemisferio austral. Es sabido que los continentes se han movido a lo largo de toda la historia geológica de la Tierra hasta ocupar su posición actual. No obstante, para que esto ocurra deben transcurrir millones de años. Por ejemplo, al comienzo del Mesozoico, hace 255 millones de años, los continentes estaban todos unidos formando el supercontinente Pangea, pero durante el Cretácico Superior, hace 66 millones de años, antes de la extinción de los dinosaurios, los continentes ya se había posicionado de una manera similar a la actual, pero aún eran un poco diferentes. Así como se movieron los continentes en el pasado, parece ser que en el futuro, un nuevo supercontinente volverá a unificar a todas las masas continentales del planeta. Existen varias hipótesis de futuras configuraciones de supercontinentes que han recibido diversos nombres, como Amasia, Aurica, Novopangea y Pangea Última. Cada hipótesis establece una configuración continental diferente, sin embargo, todas apuntan a que en unos 150 o 200 millones de años, existirá un único supercontinente, como alguna vez lo fue Pangea, y la Antártida que conocemos, dejará de estar en el polo sur y se unirá con los demás continentes, lo que es casi seguro. Actualmente, la investigación científica en el continente antártico es limitada por las razones ya expuestas en este video. Quién sabe, quizá en el futuro, cuando la Antártida se desplace hacia el norte y se descongele, en unos 150 o 200 millones de años, si los seres humanos aún habitamos este planeta, es posible que logremos revelar los misterios y secretos que guardaban las tierras más inhóspitas de nuestro planeta. Si el video te agradó, por favor, te invito a que dejes un me gusta, y recomiendes el video con tus conocidos. Te invito también a que te suscribas a este canal, así como a dejar algún comentario o aportación, con gusto te leeré. Sin más por el momento, te doy las gracias por visitar y espero verte de nuevo en un próximo video.